afirmar que Yeshua iba contra el judaísmo, contra la Torá, contra Moisés, contra los fariseos o en contra de la Torá o de toda la tradición judía, además de ser falso, es un grave error, por no tener en cuenta la cultura multifacética que existía en Judea en el periodo del Segundo Templo. Cierto es que existía una gran variedad de interpretación de la ley, como también ocurrió después de la muerte, resurrección y desaparición de Yeshua, cuando algunos de los apóstoles originarios se llegaron a pelear entre sí. ¿Hubo unanimidad entre los apóstoles? ¿Fue Pablo de Tarso un hereje? Si Yeshua dijo, «No vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos». Mateo 10:5. ¿Por qué Pablo de Tarso se centró en agregar a gentiles al grupo del Nazareno? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Podemos encajar a Pablo y a Yeshua? Si a Pablo se le entiende como un judío de la diáspora, plenamente griego y plenamente judío, se explican muy bien dos pilares del pensamiento de Pablo. Uno, ¿por qué y con qué sistema Pablo dice que han de incorporarse los gentiles a Israel? Ojo, incorporarse, injertarse en igualdad de condiciones como gentiles, porque no han de cumplir toda la ley de Moisés, sino solo la fundamental y eterna, que es el decálogo más la ley de Jesús. Y segundo, el ser en el que tienen que creer, y el acto de fe es muy griego, el ser en el que tiene que creer, aunque él no lo explique, de alguna manera tiene un estatus divino. Pero yo creo que el punto central es que Pablo considera que Israel pertenece a una fe religiosa y no a una nacionalidad. Pablo no puede ver en Israel las coordenadas nacionales. Y la problemática ¿cuál es? Que cuando Pablo intenta decirle al pueblo judío que las coordenadas del judaísmo no son coordenadas nacionales, sino coordenadas estrictamente religiosas, es cuando justamente en esos años están las revueltas celotes contra el Imperio Romano de un nacionalismo militante. En definitiva, podríamos decir que el judaísmo en aquella época tenía un judaísmo en Judea, que es un judaísmo de tipo nacionalista, que lo que quiere es la independencia de Judea frente al Imperio Romano, y un judaísmo universal, que es ese judío que viene de la diáspora, ese judío helenista, que lo que menos quería era una rebelión contra el Imperio Romano, sino que entendía que la ética y la moral judía eran tan fuertes que podían convencer a los gentiles dentro del Imperio Romano. Discutir en materia de fe es muy peligroso. Pero desde nuestra casa, cuando hablamos en materia de fe, cuando se comienzan los razonamientos, no pretendemos cambiar la fe de nadie. Ese no es el objetivo. Los cambios de fe no se producen a través del razonamiento, y el que lo lea o escuche, entienda. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos 8, 29-30. Es decir, cuando entramos en materia de fe, entramos en un campo minado. Cada uno tiene una fe específica que nadie la tiene que cambiar.
Ni nosotros pretendemos cambiar la fe de nadie, como hizo la Inquisición, que impuso cambiar la fe del pueblo judío. Ni vamos judaizando, como algunos pretenden dar a entender. Lo que sí hacemos es hacer análisis históricos y teológicos del judaísmo del Segundo Templo, lo más rigurosos posibles hasta donde podemos. Esa es nuestra pretensión, buscar la luz, la verdad. La pretensión es: ¿hasta dónde podemos llegar a hacer un análisis histórico y teológico honesto sin molestar la fe de nadie? Ciertamente es una tarea difícil, pero esta tarea no nos atemoriza ni nos amedrenta. Y en esta casa lo sabemos bien, porque también hacemos gran autocrítica de nuestra fe judía. Yeshua, como buen judío, criticaba su judaísmo. Lo analizaba, lo contrastaba, lo interpretaba y, por tanto, buscaba la esencia de la Torá, de la instrucción de Hashem. Las grandes críticas de Yeshua que leemos en el Nuevo Testamento no es un cristiano discutiendo con el judaísmo. Eso es absurdo y anacrónico. Yeshua fue y es un judío que ama profundamente su judaísmo, su religión, la fe de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, la fe de Israel. Quien ama profundamente su fe, la tiene que criticar. Por tanto, defender una fe sin ninguna crítica y sin ningún razonamiento, entiéndase bien, es respetable para nosotros, pero es un poco absurdo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. La fe no puede convertirse en una trinchera, porque si no, convertimos la discusión en una guerra. Ahora bien, Yeshua, judío, discutía con otros judíos, no con cristianos. Por eso, extrapolar una discusión en el siglo XXI entre cristianismo y judaísmo es un ejercicio inútil, estéril y absurdo. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene que regresar a sus raíces hebreas. Una vez ahí situados, en las raíces hebreas, el debate podría ser realmente constructivo. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua. Capítulo 4. Pablo, el fariseo.
Cuando discutimos, analizamos la religión de Yeshua y sus apóstoles, no podemos meternos en trincheras para defender nuestra posición. Ahora bien, andamos en una línea muy fina y eso no da crédito a aceptar algo que va en contra del judaísmo de Yeshua. Porque, después de todo, queremos y buscamos seguirlo a él, pero sin dramatismos. Por tanto, meterse en una trinchera de guerra es muy peligroso, porque al final la fe termina siendo una excusa de no amar al prójimo. El problema de las divisiones religiosas vienen cuando todo el mundo cree estar en la posesión de la verdad. El problema no radica en la búsqueda de la verdad, sino en creer estar en posesión de ella. Sin duda alguna, si Yeshua estuviera aquí presente, o cuando un profeta de Israel profetizaba, entonces podríamos preguntarle sobre qué es verdad o no, o cuál es el designio de Dios, pues ellos tenían una conexión especial con Dios. El único que tiene la verdad es Dios, y por tanto, si nos ponemos a defender nuestras verdades parciales, podemos entrar en un peligro donde los mandamientos de la ética pueden derrumbarse. Sin duda, todo tendrá sentido al final, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. El judaísmo de Yeshua y el judaísmo de Pablo de Tarso aparentemente pudieran parecer que son dos cosas diferentes, pero no es así. Es decir, mucha gente dice que Pablo está conectado con Yeshua, y es verdad, pero que esas conexiones son a través de la fe y no del pacto mosaico. No, nada de eso. Esa manera de concebir que un códice de un evangelio, que vamos a centrarnos en eso, o de una carta de San Pablo, o del Apocalipsis, está desligado de su base judía, no tiene sentido. Yeshua tenía una cosmovisión de Israel que difiere en espacio y tiempo de la teología de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo desarrolla su teología entendiéndola ahora desde una nueva posición. Esta es desde la perspectiva judía de un Mesías resucitado y exaltado, mostrado, revelado ahora a los gentiles. Fíjate, la teología de Pablo es, brevemente, Dios promete a Abraham que su pueblo será elegido y será tan numeroso como las arenas del mar. Bien, ya se ha cumplido más o menos. 2, se le da una tierra prometida, se ha cumplido. 3, Abraham será padre de numerosos pueblos, no se ha cumplido. Y dice Pablo, ha venido el Mesías ya, es el momento que se cumpla la promesa a Abraham completa, no solamente el pueblo elegido que tiene la tierra de Israel, sino también padre de numerosos pueblos. Ha llegado el momento que se cumpla la promesa de Abraham y lo que dice sobre todo el profeta Isaías, que al final de los tiempos, cuando venga la figura mesiánica, el Redentor, muchos gentiles, es decir, paganos, se conviertan a la fe de Israel. Por tanto, Yeshua y Pablo están conectados por su fe, ¿cierto? Entendida ahora desde el nuevo pacto renovado. Pablo resuelve otro problema. Saulo Hatarsí resuelve y crea la jurisprudencia judía para la entrada de los gentiles como ramas injertadas en el olivo natural. Pablo viene por otra cuestión. Que Pablo piensa con los judíos de su tiempo que el número de gentiles que se ha de convertir a Israel es muy pequeño, no creo que en todo el judaísmo del siglo I ni hasta ahora todos los textos que hablan de la posible conversión a Yahvé de todas las naciones
haya que entenderlo como lo entendía Pablo, a saber, que las naciones, los que se convierten, se injerten en Israel. Y la prueba de que los que han de convertirse son un número limitado es, a mi parecer, apodíctica, porque en el momento en que empiezan a convertirse demasiados gentiles y se injertan, según Pablo, en Israel, se disparan absolutamente todas las alarmas, tanto en la comunidad judeocristiana de Jerusalén como entre los judíos no creyentes en el Mesías, Jesús, y persiguen a Pablo precisamente por eso. Por tanto, Pablo apareció por otra cuestión y su personalidad no tiene las características que tenía Yeshua, ni tenía las pericias que tenía Yeshua. A ambos los vemos con altos niveles rabínicos, porque los dos son grandes maestros, pero cuando se lee Pablo versus Yeshua, nos encontramos con dos personalidades diferentes. En primer lugar, Yeshua prácticamente no salió de la Galilea, Samaria y Judea. Solamente con la Cira fenicia salió unos kilómetros hacia Tiro y Sidón, pero volvió rápidamente. Quiere decir que Yeshua no era un hombre de mundo, pues no salió prácticamente del territorio judío. Pablo nació en Tarso, una ciudad de Cilicia en la provincia de Mersin, en la actual Turquía. Y era muy importante la ciudad de Tarso porque conectaba a toda la región del interior de la Anatolia, lo que es Asia Menor, con el Tigris y el Éufrates, Chipre y Judea. Por tanto, Tarso estaba en medio de una circulación permanente de ideas, de personas y de mercaderías, con lo cual, lo que tenemos aquí es que Shaul HaTarsi, Pablo de Tarso, tiene tres características que lo distinguen. Es judío, por su religión judía, con lo cual, en esto está completamente en concordancia con Yeshua. Es griego por cultura, y es aquí donde la concordancia no es tan grande, aunque hay investigadores que se preguntan si Yeshua hablaba o no griego, porque vivió cerca de ciudades griegas como Séforis en Galilea, que era una ciudad completamente griega, no judía. Pero lo interesante y diferente de Yeshua es que no entró en esas ciudades que eran totalmente griegas. Nunca entró, o por lo menos en el Nuevo Testamento, Yeshua no aparece en esas ciudades donde había idolatría, Tiberíades y Séforis. Con lo cual, lo que vemos en Yeshua es una ortodoxia judía. Yeshua no habló, no enseñó nada a los paganos, él solamente fue a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por tanto, ¿dónde situamos a Pablo de Tarso? Pablo de Tarso nació en la diáspora, en Tarso, por lo tanto no fue un judío de Judea. Y como un judío de la diáspora, no ve a los gentiles como los vio Yeshua y sus primeros seguidores judíos, como la representación del ocupante romano, sino que ve a los gentiles como sus vecinos. Es decir, Pablo podía tener muy buena relación con sus vecinos gentiles en el exilio. El problema vendría si los ubicamos a ambos en Jerusalén, es decir, el contexto territorial nos puede cambiar la situación. Quiere decir que los gentiles, en la visión de los judíos de Judea, Samaria y Galilea, estaban representados por las legiones de ocupación romanas. Pero para la mentalidad del judío de la diáspora, el romano y el griego eran sus vecinos de al lado. Un judío del siglo I tranquilamente podía seguir a Jesús, tanto en calidad de rabino como maestro, como en calidad de Mesías. El problema es Pablo. ¿Y por qué digo que el problema es Pablo? Porque cualquier judío, reitero, se podía unir al movimiento de Jesús. Durante la prédica de Jesús, la cuestión mesiánica de Jesús es una cuestión interna del judaísmo. Cuando Pablo pasa a los gentiles, el problema mesiánico judío se vuelve un problema mesiánico internacional. Esto es, el problema mesiánico dentro del judaísmo se puede debatir,
Pero cuando ya Pablo pasa a los gentiles, el problema adquiere otra magnitud. Sale de las fronteras nacionales de Israel y se expande a los gentiles. Pablo de Tarso no tuvo una vinculación teológica con la cuestión de los gentiles porque aparecen las cartas de Pablo, sino porque nace en una ciudad donde la mayoría son gentiles y donde la comunidad judía era probablemente un alto porcentaje, pero no era una ciudad completamente judía. Por tanto, la perspectiva que tuvo Pablo de Tarso de los gentiles no fue la de ocupantes romanos, fue la de un vecino gentil, buenos y malos que viven al lado. Que Pablo es un judío, sí, un superjudío, sí, probablemente un adepto, si no fariseo estricto, pero por lo menos un adepto de la escuela, sí, sin duda, pero no un judío palestino. Es decir, un judío de la diáspora, un judío transido del helenismo y un judío que piensa de otra manera que como pensaría, por ejemplo, un verdadero discípulo de Gamaliel II. Y tenemos que entender claramente este argumento porque es clave para ver lo que pensaba Pablo y lo que pensaban los primeros judíos que siguieron a Yeshua, que pensaban otra cosa. Los judíos que siguieron a Yeshua en Galilea y Judea, al pensar en los gentiles, lo primero que pensaban eran en las tropas de ocupación romanas. En cambio, gentiles, para un judío de la diáspora como Pablo, no son las tropas de ocupación romanas, son probablemente sus conocidos o amigos. Esto debe quedar bien claro porque esto marca una diferencia fundamental en toda la teología de Pablo. Cuando dicen los New Radicals, vamos a defender la judeidad de Pablo y solo judío, bueno, pues caigo en la cuenta que es que no, que ellos a su vez no caen en la cuenta que como he dicho mil veces, no era un judío de Israel, es un judío griego. Esto, sin duda alguna, marcó a Pablo. Además de que la religión de Pablo fue la judía y de cultura griega. Pablo fue ciudadano romano. Y si fue ciudadano romano, la pregunta es, ¿cómo logró ser ciudadano romano? Porque en general, la mayoría de los judíos no llegaban a ser ciudadanos romanos. Son los Hechos, capítulo 22, verso 3, los que afirman que Pablo era oriundo de Tarso, en Cilicia, al sur de la actual Turquía. Pablo no lo dice en sus cartas, pero no hay por qué negar la rectitud de este dato que sitúa al apóstol en la diáspora y no en Israel, ya que es evidente que Pablo era un judío muy helenizado, ciudadano del imperio, no de Judea o de Galilea. ¿Qué afirma Pablo de él? Pablo afirma de sí mismo que era totalmente judío, de la tribu de Benjamín y fariseo, como dice en Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6. Su educación primaria pudo haberla adquirido entre la sinagoga y las escuelas de Tarso, como indica el historiador Antonio Piñero. Pablo no dice en ningún lugar de sus cartas que fuera ciudadano romano, pero sí lo sostienen los Hechos 16:37, 22:25 y 23:27. Sobre este silencio se ha discutido mucho, pero en líneas generales es preciso advertir de que Pablo prácticamente no hablaba nunca de temas personales ni familiares, por lo que su silencio no sería extraño. La base fundamental para esta ciudadanía fue la posible concesión de los derechos de ciudadanía griegos a la ciudad en el siglo III antes de Yeshua por el monarca Antíoco II o III, no se sabe, y la confirmación de estos derechos ciudadanos ya como ciudadanía romana por Julio César en el 47 antes de Yeshua. Esta fidelidad a César se mantuvo después de su asesinato por el grupo de republicanos dirigido por Bruto y Casio en el 45. Después de la batalla de Filipos, en el 42 antes de Yeshua, en la que estos dos personajes fueron vencidos por Marco Antonio y Octavio, luego a Augusto, la ciudad de Tarso siempre fue fiel declarada Civitas Libera, ciudad libre,
es decir, sus gentes tenían derecho en general a la ciudadanía romana. Esta es la razón por la que Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, hace decir a Pablo que él es un tarsiota, ciudadano de una villa no carente de importancia. Hechos 21, 37-39. Es decir, Pablo era ciudadano romano, de cultura griega y de religión judía. Vivía de alguna forma en una tensión cultural muy rica. La fecha del nacimiento de Pablo no sabemos cuál es exactamente, pero se sitúa en torno a 6 y 10 años después de Yeshua. Pablo de Tarso dijo de él mismo que era un fariseo, como podemos ver en Filipenses 3, 4, 6. Si algún otro cree poder confiar en la carne, mas puedo confiar yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Y en Hechos dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Hechos 22:3. Pero si Pablo era un fariseo que estudió en la escuela de Gamaliel, nos crea varios problemas. Según las fuentes de las que disponemos, los grupos fariseos estaban circunscritos al ámbito de Judea en la época de Pablo, por lo que no parece posible que se hubiera formado como fariseo en Tarso o ni siquiera en Damasco, en la hipótesis defendida de que no es histórica la educación de Pablo como joven en Jerusalén. También los mismos hechos demuestran en el capítulo 5 que los fariseos, representados por Gamaliel, defendían más bien al grupo de los judíos nazarenos y no los atacaban como sí lo hacían los saduceos. Pablo, como supuesto fariseo jerusalemita, por tanto no podía atacar tan ferozmente a los nazarenos porque Gamaliel era el jefe de los fariseos de Jerusalén. El investigador y dramaturgo judío británico Ian McCovey afirmó que el modo de razonar de Pablo, sobre todo en Gálatas, parece ser muy rabínico. Pero los maestros y muy entendidos judíos en literatura talmúdica afirman que tal modo de razonar de Pablo es muy imperfecto desde el punto de vista de la lógica rabínica. Les parece imposible que un joven Pablo, tal como dice Hechos, educado al modo rabínico estricto en la Academia de Gamaliel I, es decir, una escuela solo para alumnos muy avanzados, hubiera podido cometer fallos en el modo y forma de argumentar para hacer exégesis tal como según ellos los perpetró Pablo. El problema, por tanto, es que no podemos afirmar que Pablo fuese un fariseo estricto, y el único texto que podría afirmar lo contrario es puesto en duda por algunos exegetas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros! Mateo 23:15. Este texto de Mateo podría indicar un cierto espíritu misionero fuera de Judea por parte de los fariseos anteriores al año 70. Pero en general, se suele opinar que tal pasaje de Mateo se refiere no a un fariseísmo constituido como tal en la diáspora, sino solo a casos aislados. El historiador Antonio Piñero indica que aunque el pasaje de Mateo 23:15 no valga ciertamente para sostener rotundamente que existían fariseos en la diáspora, no deja de ser un puntal seguro para afirmar que aunque pareciera difícil a priori que un fariseo pudiera formarse y vivir fuera de Judea, podían darse casos aislados de fariseísmo
en familias piadosas fuera de Judea. El caso de Pablo podría ser uno de ellos. El inconveniente respecto a ser estricto fariseo fuera de Judea es que no tenemos ni un solo texto que nos indique que fuera de Judea hubiera fariseos estrictos o ni siquiera fariseos. En las fuentes que existen hoy en día no hay pruebas de que fuera de Israel hubiera antes del año 70 escuelas de fariseos en cuyo entorno se pudiera aprender las maneras de interpretar y vivir la ley y la tradición al modo fariseo. Pero sí sabemos que los fariseos de la diáspora vivían en guetos totales en ocasiones, como en Alejandría. Dentro del gueto estaban como en otro estado, es decir, podían ser tan puros ritualmente como quisieran. Y lo que ocurrió en Alejandría podría extenderse por inducción, aunque no haya pruebas estrictas, a otras ciudades de la diáspora con fuertes colonias de judíos observantes como Antioquía o incluso Roma. Ciertamente Pablo no sigue las pautas que seguían los fariseos de su época, y esto nos indica que él no era un fariseo estricto de Jerusalén, que se llamaban los compañeros, que eran aquellos que comían estrictamente entre ellos, guardaban kasher estricto, vestían de lino y se mantenían puros en todo momento para poder entrar al templo porque estaban en Jerusalén. Eso no era Pablo. Es decir, Pablo era un simpatizante de las ideas fariseas, no un fariseo estricto. En síntesis, no es en absoluto inverosímil que Pablo pudiera ser, en cuanto a la justicia de la ley, intachable, Filipenses 3:6, sin haber tenido que estudiar en Jerusalén y sin haber tenido que vivir allí, ni haber estado mucho tiempo a los pies de Gamaliel, como argumenta Hechos 22:3, ya que todos esos argumentos ceden el paso a una comprensión sencilla de Gálatas 1:22, que es un pasaje absolutamente clave. Personalmente, no me conocían las iglesias de Judea que están en Mesías. Quiere decir que Pablo, sin duda alguna, estudiara donde estudiara, era un perfecto conocedor de Torá, de los profetas y de los escritos. Fue un teólogo excepcional y le daba la vuelta a la Torá como quería, porque la conocía por dentro. La diferencia entre Pablo y Yeshua es que la audiencia de Pablo eran las élites judías helenísticas que habían perdido totalmente el hebreo y hablaban el griego. Pablo tenía que debatir en otro nivel. No era con el pueblo de Judea, como un rabino en Galilea, sino que, de alguna manera, iba a tener otro nivel de debate completamente diferente. Para hacer lo que hizo Pablo, se necesita un nivel intelectual muy alto. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? La diferencia entre Yeshua y Pablo. Lo que estamos diciendo es que hay dos tipos de rabinos. La definición exacta de la diferencia entre Pablo y Yeshua se explican muy bien con dos palabras hebreas. Yeshua fue un rabino que se comunicó a través de lo que se llama en hebreo la Agadá. ¿Qué es la Agadá? La narrativa, la narración, lo que conocen como las parábolas de Yeshua, las mashal, las mashalot. Información privilegiada para unos pocos. Jesús sí sabe que, de hecho, a pesar de su buena voluntad, muchos son los elegidos, los llamados, y muy pocos los elegidos. Y defiende la teoría de los dos caminos, que es típico del judaísmo de la época. El camino ancho es el camino que conduce a la perdición y estrecho el que conduce a la vida. Y hay dos puertas.
entrad por la puerta estrecha porque es la que lleva la vida. La puerta ancha no lleva la vida. Pero eso es distinto. Eso es de facto. Jesús ahí sabe que no se van a salvar todo el mundo. Pero lo que estamos discutiendo aquí es lo que le achaca Marcos, que Jesús es consciente de que va a hablar en parábolas para que no le entiendan. Y así se condenan la mayoría, menos a esos poquitos a quienes les dará información privilegiada y esos poquitos se van a salvar, junto con él. Eso es lo que yo no admito. El texto de Marcos dice eso, ¿o no? Información privilegiada para unos pocos. Y el gran hombre de las parábolas en el judaísmo fue Salomón, que se le atribuyen 3000 parábolas y por eso se le denominó un sabio, el rey sabio. Y en Pablo tenemos otra cosa, no es la Agadá, no es narrativa, es halajá, es jurisprudencia. Y la diferencia no está en el nivel intelectual del rabino, sino en el método a seguir. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona narra un cuento, el cuento tiene que tener un sentido. Ahora bien, si ese sentido del cuento, que es la parábola, lo cortamos y decimos Oseas 1:4, Bereshit 1:3 o Salmos 33, ustedes se dormirían, que es lo que habitualmente pasa en teología. En este nivel de jurisprudencia, uno tiene que estar con la Biblia sabiendo y debatiendo todos los versículos para llegar a sus conclusiones. Cabe indicar que en el siglo I los versículos bíblicos no estaban numerados. Los versículos bíblicos numerados que tenemos son del siglo V. En la época de Yeshua y Pablo, la Biblia hebrea, el Tanaj, se leía seguido. Entonces no había forma de saber dónde estaba el versículo si no te sabías todo el Tanaj de memoria. Por tanto, la cuestión de Yeshua era dar un cuento, dar una parábola para que la gente entendiera el sentido de la Torá. Pablo no hizo parábolas. Lo que hizo Pablo fue ir literalmente a la Torá, a citar directamente la fuente sin hacer ningún cuento o parábola, porque fue un rabino en la jurisprudencia. Hizo debates teológicos profundos y le dio la vuelta a la teología judía. Como ya estudiamos en otra serie, Pablo nunca saca nada de la manga cuando le da la vuelta a la teología, sino que estaba previamente en la Torá. El primero que inicia este proceso es Pablo. Yo creo que no hay que defenderlo demasiado. Solo que Pablo no deifica al Jesús humano. No. Para Pablo, el Jesús humano es hijo de David y un ser humano. Y solo es entidad divina y nunca explica cómo, inmediatamente después de su exaltación, es decir, su resurrección y su sesión sedente a la diestra del Padre, o de pie, da igual. De pie indica más acción, pero si estás sentado eres más Dios y si estás de pie, eres un Dios un poquito peor, porque estás de pie y no estás sentado. Es decir, que Pablo no se sacó de la manga esta figura mesiánica de un Jesús ente divino. Repito, no sé cómo lo piensa Pablo estrictamente porque él no lo explica. Lo da por supuesto. Lo tendremos que inventar nosotros o leerlo entre líneas. Pero cierto es que para Pablo no repugna ni va contra el monoteísmo la figura de una persona, de un Mesías con una naturaleza doble e imprecisa a nuestros ojos. A los suyos no, pero a nuestros ojos sí. Es decir, tiene una naturaleza humana la cual se transforma después de la muerte.
La transformación después de la muerte lo dice Pablo claramente. Si se transforman nuestros cuerpos, 1 Corintios 15, nada más morir y la resurrección que viene enseguida, según Pablo, es decir, prontito, ese cuerpo nuestro se transformará radicalmente en un cuerpo espiritual, porque un personaje extraordinario como Jesús, hijo de David y Mesías, aunque humano, no va a ser transmutado a ente divino después de la muerte. No hay dificultad ninguna. Pablo no llega a expresar nunca lo que dirán, asombrosamente, judíos del siglo II después de Cristo, que afirman que hay 2 tronos en el cielo. Afirmar en el judaísmo del siglo I que hay 2 tronos en el cielo es suponer que de alguna manera el Dios trascendente está sentado en un trono muy grande y ha delegado todas sus funciones en un ser humano divinizado, el Mesías, o un hombre superángel, superangélico, que tiene su trono pequeñito, pero al lado. Eso es la expresión judía: hay 2 tronos o hay 2 poderes en el cielo. No se extrañen que algunos otros judíos del siglo II pusieran el grito en el cielo al ver que en escritos judíos se hablaba de un Yahvé menor. Repito, estoy hablando de judaísmo ortodoxo, es decir, del judaísmo en el que nació Jesús, y de judaísmo piadoso. ¿Cómo diablos se llega en un judaísmo piadoso, estrictamente monoteísta, a afirmar que hay 2 poderes en el cielo? Pues el que lo afirma está en un terreno en donde el pensamiento de Pablo, de un Mesías, hijo de David, Romanos 1:4 fundamentalmente, de un Mesías, hijo de David según la carne, pero que recibe el Espíritu tras la resurrección, y allí es cuando es constituido verdaderamente Mesías y Señor. Lo que el mundo conoce de Pablo de Tarso es que antes de su conversión persiguió a los cristianos. Y nos echamos las manos a la cabeza cada vez que leemos eso en algún libro o en alguna teología. Eso es un anacronismo. Los cristianos ni existían. Pablo persiguió a otros judíos que creían en Yeshua como el Mesías. A los judíos que persiguió Pablo no se les puede llamar cristianos porque todos eran judíos. Pablo es un judío que persigue a judíos. Era un problema interno de la comunidad judía. No eran 2 religiones que estaban peleando entre sí, eran judíos que creían en Yeshua contra judíos que no creían en Yeshua. Era un problema interno, como existían otros grupos de judíos que dijeron que su maestro era el Mesías. Porque simultáneamente había otros grupos que decían: no, Yeshua no es el Mesías, es otro. Como Josef el Galileo, por ejemplo, que fue declarado Mesías y que lo crucificaron junto a cerca de 200 judíos. Es decir, que había otros grupos que estaban declarando a su vez a otros rabinos como el Mesías. Con lo cual, cuando ese grupo de nazarenos declara a Yeshua como el Mesías, el mundo judío piadoso no dice nada, porque saltaron muchos grupos que proclamaron que su maestro era el Mesías. Por tanto, aunque pareciera una obviedad para algunos, y nos repetimos mucho, la gran mayoría del mundo cree todavía que había judíos contra cristianos en época de Pablo. Y eso es absurdo y anacrónico históricamente hablando. Por tanto,
La conversión de Pablo no fue al cristianismo, sino la creencia que un judío, Yeshua, con seguidores judíos, creían que su maestro judío lo había resucitado nuestro Padre que está en los cielos, proclamándolo Señor y Mesías. Esa fue la conversión de Pablo, de judío a judío creyente en Yeshua como el Mesías, siendo así fariseo, hijo de fariseo, como él dijo. La pregunta es, si el movimiento de Yeshua estaba dentro del mundo fariseo, como vimos en los capítulos anteriores, ¿cómo puede ser que el Sanedrín, de mayoría saducea, envió un fariseo a perseguir a judíos fariseos creyentes en Yeshua? Existen serias dudas a tener en cuenta que la persecución de Pablo no fue en Jerusalén y no vamos a entrar ahí porque requiere un análisis de estudio aparte. Ante la casi certeza de que esa estancia en la capital no tuvo lugar, queda por tanto otra pregunta. ¿A qué comunidad se refiere Pablo cuando habla de persecución? La respuesta es que no podemos llegar a saberlo con seguridad, pero tenemos un indicio en el desarrollo de los acontecimientos presentado por Pablo en Gálatas 1, en el versículo 13, que menciona su cometido de perseguidor. En el versículo 14 señala el motivo genérico de la persecución, la ruptura de ciertas tradiciones patrias por parte de los nuevos mesianistas. En los versículos 15-16 relata su llamada al apostolado. Y finalmente, en el versículo 17, escribe que tras la llamada no subió a Jerusalén, donde estaban los apóstoles anteriores a él, sino que fue a Arabia y de nuevo volvió a Damasco. Por tanto, la hipótesis es que si la estancia en Jerusalén del joven Pablo es más que dudosa, y él mismo afirma que volvió a Damasco, puede deducirse verosímilmente que Pablo, tras abandonar Tarso, residió en Damasco, que allí fue miembro de una comunidad judía pujante, que se distinguió por su celo de la ley y las tradiciones patrias, sin necesidad de formar parte estrictamente del partido fariseo, sino que estaba de acuerdo con sus ideas fundamentales y que fue a algunos miembros judíos de esa comunidad damascena, convertidos en seguidores del Mesías Yeshua, a los que persiguió porque se apartaban de las tradiciones de los padres. Ello no descarta que persiguiera también a algunas comunidades nazarenas cercanas, pero indica que su centro de operaciones era Damasco. La conversión de Pablo, o la llamada, para calcular cronológicamente en qué fecha se produjo, los estudiosos hacen referencia a la primera estancia de Pablo en Corinto, según nos cuentan Hechos 18. Una vez calculada la fecha de esta estancia, como veremos ahora, se empieza a calcular hacia adelante y hacia atrás. Allí, en Corinto, Pablo tuvo un incidente con los judíos de la ciudad, a quienes les molestaba su predicación. Los judíos lo acusaron de desórdenes públicos ante el precónsul de la provincia romana de Acaya, cuya capital era Corinto, llamado Galión. La arqueología encontró una inscripción tallada en griego sobre una piedra de mármol hallada en Delfos a mediados del siglo pasado. Dice que Galión fue procónsul de Acaya desde junio del 50 después de Yeshua a junio del 51 después de Yeshua, durante el reinado del emperador Claudio. A partir de ahí se calcula que la llamada reunión o concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, tuvo lugar en el año 49 después de Yeshua. Luego, basándose en los datos más o menos imprecisos del capítulo 1 de Gálatas, se cree que entre la conversión o llamada y la estancia de Pablo en Corinto pasaron unos 15 a 17 años. Luego se calcula la muerte de Yeshua como referencia básica. Como solo dos opciones parecen posibles, tuvo que caer la luna llena a mediados del mes de Nisán, cuando fue crucificado Yeshua, pues era muy cerca de la Pascua, o bien 7 de abril del año 30, o bien 3 de abril del año 33.
La mayoría de los autores se decanta por esta última fecha porque el Evangelio de Juan da a entender que quizá Yeshua tuviera al morir algún año más que los que benévolamente supone Lucas. Según Juan, le dice a Yeshua un adversario dialéctico: «Aún no tienes 50 años». Juan 8:57. Por tanto, podemos elegir la última fecha, año 33, momento en el que Yeshua tendría entre 36 y 39 años, no 33, es decir, más cerca de los 50. Si la muerte de Yeshua fue en el año 33 y la estancia de Pablo en Corinto coincide con los años 50-51, y entre esta y el inicio de su vida como creyente en Yeshua pasaron unos 15-17 años, hubieron de pasar unos 2 o 3 años desde el acontecimiento de la cruz y su denominada conversión. Por tanto, la conversión, o llamada de Pablo, debió de ocurrir entre los años 35-36 de nuestra era. Por otro lado, dentro de la tradición judía sobre Pablo, existe una tradición oral no escrita que puede resultar interesante conocerla. Por lo cual, el mundo judío sabía que Pablo pertenecía a la élite del Sanedrín. Y esa tradición judía oral, que los judíos hemos heredado, engarza perfectamente con la posibilidad de que Pablo haya tenido cartas del Sanedrín para ir a perseguir a los judíos que creían en Yeshua. Dice la tradición oral hebrea sobre Pablo de que estaba enamorado de una hija de un sacerdote. Y que, como estaba enamorado de la hija de un sacerdote, estaba involucrado en la élite de Jerusalén. Pero la hija del sacerdote lo dejó. Y en venganza se pasó al bando contrario. Tras la conversión de Pablo, cuando llegó a Damasco, existía una gran comunidad judía con 32 sinagogas, donde Pablo comenzó a predicar que Yeshua es el Mesías. Y si Pablo hizo eso, fue porque los rabinos se lo permitieron. A Pablo se le permitió entrar en las sinagogas y decir que Yeshua era el Mesías. El resultado fue que hubo muchos judíos que siguieron esta idea y otros muchos que no. Y ahí comenzaron los problemas. Comenzaron a discutir y pelear dentro de las sinagogas. Judíos que decían que Yeshua es el Mesías y judíos que decían que Yeshua no era el Mesías. Resultado de todo esto fue que se dividieron las comunidades de Damasco hasta que finalmente Pablo se tuvo que escapar de ahí para volver a su ciudad, Tarso, porque si no, hasta podrían haberlo matado. Apareció en Tarso otro judío, Joseph Barnabás, el levita, al que conocen como Bernabé, y le dijo a Pablo: «Yo también soy judío como tú. Yo también creo que Yeshua es el Mesías, y tenemos que convencer a todo el mundo judío que Yeshua es el Mesías». Y ahí comenzó el primer viaje de Pablo y de Bernabé. Fue Bernabé el que le mostró a Pablo todas las comunidades de Chipre, porque Bernabé era un judío de Chipre, con lo cual fueron sinagoga por sinagoga diciendo que Yeshua es el Mesías. Presten ahora mucha atención, porque aquí está la clave para entender a Pablo de Tarso y el nacimiento del cristianismo. Pablo de Tarso continuó predicando en las sinagogas que Yeshua es el Mesías, y hasta ahí, con sus más y sus menos, todo estaba tranquilo. Lo que Pablo vio en las sinagogas de la diáspora fue la disposición de la gente en las sinagogas. En las primeras filas de las sinagogas
se ponían los judíos, que fueron los que fundaron las sinagogas. Las otras filas de la sinagoga eran para los prosélitos de justicia, en hebreo Ger Tzedek, el gentil de justicia que se hace judío. ¿Quiénes eran estos Ger Tzedek? Eran los que se convirtieron al judaísmo, pero no eran de madre judía, con lo cual los conversos al judaísmo, los griegos, los romanos, los gálatas, los filipenses, los efesios, se integraron a la sinagoga. En el caso de los hombres se circuncidaban y en el caso de las mujeres pasaban por la mikve, el baño ritual. Estos prosélitos, estos Ger Tzedek, de cara a la ley judía, eran judíos de pleno derecho aunque se sentaran detrás. Solamente se sentaban atrás porque no habían fundado la comunidad, es decir, que eran judíos como los de la primera fila, solamente que no eran judíos genealógicos. Los prosélitos eran gentiles que decidieron convertirse al judaísmo, pero como conversos al judaísmo ya eran judíos por completo. Y después, en las últimas filas de las sinagogas que iba Pablo, se encontraban con los prosélitos de la puerta, llamados de la puerta porque sencillamente estaban cerca de la puerta. Esos prosélitos de la puerta también tienen otro nombre, temerosos de Dios. Cuando en el texto del Nuevo Testamento aparece Cornelio como temeroso de Dios, no es que tenía miedo de Dios. Ser temeroso de Dios era que se sentaban en un lugar especial en la sinagoga, al final de la sinagoga, en el sector de los temerosos de Dios. Y debe quedar bien claro lo que decimos cuando el texto bíblico dice que Cornelio era un temeroso de Dios, no porque temiera a Dios, porque en el fondo todos tememos a Dios. A los semiprosélitos les gustaba la Biblia, los profetas, los salmos. Estaban bien en la comunidad judía, pero no querían hacerse judíos plenos y tener que pasar por la circuncisión. Por tanto, estaban contentos, les encantaba la comunidad. Creían en un solo Dios, por supuesto, si no, no podrían haber entrado en la sinagoga. Cumplían algunos mandamientos, otros no tenían que cumplirlos, cumplían algunos, a veces sí, a veces no, pero sin hacerse judíos. Son entonces los prosélitos de la puerta, los temerosos de Dios, amigos del judaísmo, para llamarlo de alguna manera. Pero amigos del judaísmo no desde el punto de vista desde fuera, sino desde dentro de la sinagoga. Por tanto, cuando Pablo de Tarso empieza a predicar que Yeshua es el Mesías, ve algo que no entiende y que le da la clave para su teología sobre los gentiles. Pablo observó que en las sinagogas había muchas mujeres gentiles que se habían convertido al judaísmo de pleno derecho, y a muchos hombres que se quedaban atrás agazapados sin querer convertirse. Pablo pensó, ¿qué pasa aquí? Algo muy raro pasa. ¿Qué pasa? ¿Que la Torá les encanta a las mujeres y no a los hombres? ¿Por qué se convierten al judaísmo más las mujeres que los hombres? ¿Quiénes son esos clientes? Esos clientes son de dos tipos. Uno, aquellos sujetos que estaban alrededor de la sinagoga, es decir, de las sinagogas del imperio, porque les gustaba el judaísmo, les gustaba el Dios único, les gustaba la ética de Israel, les gustaba la solidaridad de los hijos de Israel unos para con otros, les gustaba el Shabbat, pero no se convertían, sobre todo los varones, porque no querían cargar sobre sí mismo. Pablo es machista, paréntesis, y él piensa, sobre todo, él puede convertir a algunas mujeres, pero piensa que si convierte a los varones,
Con el varón va toda la familia y de un golpe puede convertir, si el varón es rico, por lo menos a 20 o 30 personas. Pero ¿por qué ese individuo gentil griego que está en torno a las sinagogas los sábados, por qué no se convierte al judaísmo? Pues no se convierte porque no quiere circuncidarse y porque no quiere observar las onerosas leyes sobre la pureza ritual y los alimentos que prescribe la ley de Moisés. Pablo preguntó y halló su respuesta. A los gentiles les encantaba la Torá. Cumplían los mandamientos, no robar, no matar. Les encantaba cantar los salmos, leer a los profetas, todo menos la circuncisión. Hacer la circuncisión a un adulto en el siglo I suponía casi con certeza tener una infección y morirse. Con lo cual, los hombres que estaban al final de la sinagoga, que tenían sus motivos totalmente comprensibles, todos eran hombres incircuncisos. Se ponían atrás, estaban contentos de que estaban en la comunidad, pero sin convertirse. Entonces, al preguntar Pablo, llegó a la conclusión de que esta norma iba solo a favor de las mujeres. Las mujeres con el baño ritual entran en la comunidad haciéndose judías y a los hombres tenemos que hacerle la circuncisión. Pero esto es todavía más grave, dijo Pablo. ¿Por qué era más grave? Porque si una persona 100% judía, de la primera fila de la sinagoga, alguien que tiene padre judío o madre judía, no cumple los mandamientos de la Torá, y un gentil que no está circunciso, en la última fila de la sinagoga, cumple todos los mandamientos de ética de la Torá, para mí, dice Pablo, es un judío. Pablo da la vuelta a todo el concepto judío de los conversos en Romanos 2:29 y dice que es judío el que lo siente en el corazón. Porque, como dice la Escritura, el nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones. Pues la circuncisión, en verdad, es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Mas si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, ¿no se tendrá su incircuncisión como circuncisión? Y el que, siendo físicamente incircunciso, cumple la ley, te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón, según el Espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria, y no de los hombres. Romanos 2, 24-29. Y voy a fijarme solamente en dos puntos. Uno, ¿por qué corre tanto Pablo? ¿Y por qué corre toda su vida corriendo? ¿Y por qué dice que después de correr no ha bautizado a casi ninguno? ¿Por qué vuelve sobre sus pasos y sigue adelante hasta llegar a Roma? Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que mueve a Pablo corriendo a incorporar a los gentiles a Israel? ¿Por qué intenta Pablo salvar o incorporar a los gentiles a Israel? Y segundo, si dentro de este marco de la incorporación de los gentiles, de los paganos a Israel, que yo creo que es el núcleo del pensamiento teológico de Pablo, o teológico político, si a aquella persona a la que se tienen que convertir, que es Jesús, el Mesías de Israel, esa persona es Dios o no lo es. La primera, ¿por qué Pablo
intenta convertir desesperadamente, corriendo continuamente a los gentiles, de tal modo que se injerten. Esta es la clave. No solo convertirlos, no, sino que se injerten en Israel. ¿Por qué? Pues porque Pablo, como Jesús, es un teólogo que se sabe la Biblia de memoria y es un teólogo de la restauración de Israel. Pablo está convencido que el fin del mundo viene dentro de 10 minutos, es decir, en su propia generación. Y que el nacimiento de Israel como pueblo elegido y que tiene una alianza especial con Dios, nace no en el evento del Sinaí, sino que nace en la aparición y alianza de Dios con Abraham. Pablo, que es un fariseo, tiene una experiencia que no podemos describir plenamente, que él considera que es una llamada. Esa llamada es precisamente para cumplir un aspecto del pacto, promesa, alianza de Dios con Abraham que no se ha cumplido hasta ese momento. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Pues simplemente no se han convertido los paganos a Israel. Y él es llamado, como Jeremías e Isaías, para esa misión. Que Pablo piensa, con los judíos de su tiempo, que el número de gentiles que se ha de convertir a Israel es muy pequeño, no creo que en todo el judaísmo del siglo I ni hasta ahora todos los textos que hablan de la posible conversión a Yahvé de todas las naciones haya que entenderlo como lo entendía Pablo, a saber, que las naciones, los que se convierten, se injerten en Israel. Y la prueba de que los que han de convertirse son un número limitado es, a mi parecer, apodíctica, porque en el momento en que empiezan a convertirse demasiados gentiles y se injertan, según Pablo, en Israel, se disparan absolutamente todas las alarmas, tanto en la comunidad judeocristiana de Jerusalén como entre los judíos no creyentes en el Mesías, Jesús, y persiguen a Pablo precisamente por eso. Pues bien, él es el convencido de que ha de convertir ese número, él no sabe qué número es, indeterminado, de paganos dentro del cuerpo de Israel, porque hasta que no se convierta ese número, que repito, no es demasiado grande, no llegará el fin, no llegará el fin. Y él es el encargado de que se cumpla esa promesa antes de que llegue el fin. Repito, en su propia generación. ¿Y qué es lo que hace? Busca entre los gentiles a aquellos que más cree que pueden convertirse a un Mesías judío que él declara que es un Salvador universal. Es decir, lo primero que hace es, al predicar a los gentiles que tiene a mano, todos de lengua griega, es decir, prescinde de los demás, busca a posibles clientes que se conviertan rápidamente. Cuando Pablo dijo esto y se enteraron los apóstoles de Judea que estaba declarando judíos a todo el mundo sin circuncisión, llegó otro problema. El problema no era que Yeshua era el Mesías, ahora el problema era más grave para Jerusalén. Pablo estaba dando pasaporte judío para todos. Leyendo a Jesús, y trabajé en esto 3 o 4 años, que dio lugar a la obra El judaísmo de Jesús, encontré que prácticamente el 100% de las enseñanzas están en conexión o con la Torá literal o con la tradición farisea. Cierto que cuando presenté mi obra en Madrid hubo una muy buena crítica, que todavía la recuerdo, de mi amigo Piñeiro, que me dijo: todavía te falta estudiar la influencia esenia. La conclusión a la que uno llegaba es: un judío del siglo I tranquilamente podía seguir a Jesús, tanto en calidad de rabino como maestro, como en calidad de Mesías.
El problema es Pablo. ¿Y por qué digo que el problema es Pablo? Porque cualquier judío, reitero, se podía unir al movimiento de Jesús. Durante la prédica de Jesús, la cuestión mesiánica de Jesús es una cuestión interna del judaísmo. Cuando Pablo pasa a los gentiles, el problema mesiánico judío se vuelve un problema mesiánico internacional. Esto es, el problema mesiánico dentro del judaísmo se puede debatir, pero cuando ya Pablo pasa a los gentiles, el problema adquiere otra magnitud. Sale de las fronteras nacionales de Israel y se expande a los gentiles. Con lo cual, nos trae diversas cuestiones, muchas de las cuales ya el doctor Piñero ha analizado, por lo tanto no voy a reiterar, pero yo creo que el punto central es que Pablo considera que Israel pertenece a una fe religiosa y no a una nacionalidad. Pablo no puede ver en Israel las coordenadas nacionales. Y la problemática ¿cuál es? Que cuando Pablo intenta decirle al pueblo judío que las coordenadas del judaísmo no son coordenadas nacionales, sino coordenadas estrictamente religiosas, es cuando justamente en esos años están las revueltas celotes contra el Imperio Romano de un nacionalismo militante. En definitiva, podríamos decir que el judaísmo en aquella época tenía un judaísmo en Judea, que es un judaísmo de tipo nacionalista, que lo que quiere es la independencia de Judea frente al Imperio Romano, y un judaísmo universal, que es ese judío que viene de la diáspora, ese judío helenista, que lo que menos quería era una rebelión contra el Imperio Romano, sino que entendía que la ética y la moral judía eran tan fuertes que podían convencer a los gentiles dentro del Imperio Romano. En definitiva, los nacionalistas judíos querían levantar a Judea contra el Imperio Romano. 20 siglos después seguimos con el mismo problema político, que no ha cambiado. Y Pablo entiende a Israel como una fe religiosa desvinculada del punto nacional. ¿Y por qué lo desvincula del punto nacional? Porque quiere agrandar Israel fuera de las fronteras nacionales. Por eso Gálatas. Cuando en Gálatas dice ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, quiere no admitir las fronteras nacionales. Y es en el momento de máxima tensión del judaísmo, donde el judío dice yo soy una nación, yo soy un pueblo. Porque lo que dice la Torá es que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido con una identidad nacional, donde Pablo dice la nación judía se tiene que disolver. La nación judía se tiene que disolver mezclada entre los diversos pueblos. Es decir, le está pidiendo a Israel el sacrificio de su identidad nacional en aras de una expansión religiosa mucho más profunda. Israel queda claro que si acepta a Jesús como Mesías, y de hecho toda la iglesia primitiva es toda judía, lo que no va a aceptar es el quiebre de las fronteras nacionales. Y yo creo que aquí viene el segundo tema, que es la parte utópica, el sentido utópico que tiene el pensamiento de Pablo. Porque Pablo tenía que saber que no iban a poder convivir dos comunidades sin fusionarse en una identidad común. O los gentiles que iban a entrar en la comunidad se iban a judaizar, o los judíos se iban a gentilizar, pero iba a tener que haber un marco de una unidad final en la identidad. Y la unidad final en la identidad fue el nacimiento del cristianismo, que terminó siendo un judaísmo mezclado con elementos paganos. Es decir, no fue la gentilización absoluta de los judíos, pero tampoco fue la judaización absoluta de los paganos. Quiere decir que en verdad, si bien Pablo no es consciente de haber creado el cristianismo, Pablo abrió las puertas a un problema que no sé si era consciente Pablo, es probable que pudo haber sido consciente, y la conciencia del problema le viene porque si bien lucha permanentemente frente a su auditorio judío para que el auditorio judío admita a los gentiles a Israel, después se da cuenta que son los gentiles los que se pueden jactar de ser el verdadero Israel. Cuando en Romanos 11 al final dice porque las ramas no se ensoberbezcan porque la raíz te sostiene a ti. Romanos 11 versículos 22, 23, 24. Quiere decir que al final de Romanos se da cuenta de que no hay solamente jactancia por parte de Israel de ser el pueblo elegido, sino que ahora los gentiles que no son admitidos de manera plena a Israel, ahora ellos se podían jactar de los judíos que estaban dentro, tomando una posición de superioridad. Por eso Pablo oscila entre dos auditorios, porque tiene que convencer a los gentiles de que incorporarse a Israel, a pesar de la resistencia nacional judía,
Y tiene que convencer a los judíos de que ahora el Mesías va a ser el factor de unidad para que los gentiles puedan entrar. Y al final él no sabe cómo se va a resolver, porque Romanos 11, 30, 31 dice, misteriosos son los caminos de Dios. Nos deja en el aire con la resolución. Claro, la resolución fueron los últimos 2000 años, en donde seguimos en el aire con respecto a cuál fue el objetivo real de Pablo. Y si sabía las consecuencias que iba a traer en la cantidad de gentiles que iban a ingresar. En definitiva, yo cuando trato esto en mis conferencias, trato de explicar al auditorio español lo siguiente, para que se pueda entender en vivo y en directo. Pablo es para España hoy un diplomático español en Marruecos repartiendo pasaportes españoles en Marruecos y diciéndole a todos los marroquíes que automáticamente ellos pueden ser españoles. ¿Cómo se sentía el auditorio judío que estaba en las sinagogas ante un rabino que estaba dando pasaportes judíos a cualquiera que venía automáticamente por la fe sin cumplir los mandamientos que estaban prescriptos? Por tanto, si no entendemos la cuestión nacional en el judaísmo, no se entiende el conflicto que Pablo tiene con el auditorio judío. Primer punto. Segundo punto. Yo en un punto disiento con entender que Pablo diviniza absolutamente la figura de Jesús. Sí puedo conciliar con la idea de mi amigo Antonio de que hay una divinización relativa. Podría llegar al arrianismo, especulando mucho, porque creo que ya Filón de Alejandría, con la teoría del logos, nos había dado al judaísmo helenístico la idea de un metratrón, una especie de enviado de Dios y reflejo de Dios mismo en la realidad. Pero ¿por qué no podemos entender que Pablo estaba trabajando una divinización completa? Porque si Pablo hubiera divinizado totalmente la figura de Jesús, ningún rabino lo hubiera aceptado en sus sinagogas, porque estaba cometiendo idolatría. Si todos los rabinos a lo largo de Hechos de los Apóstoles están permitiendo que Pablo declare abiertamente que Jesús es el Mesías, lo mismo que sería que hoy el cardenal Rouco me permitiera a mí entrar en todas las iglesias y decir que Jesús no es el Mesías. No sé si me dejaría. Pero sí el judaísmo le dejó a Pablo entrar a predicar en todas las sinagogas. Fue el sistema sinagogal el que le permitió a Pablo crear las primeras comunidades, porque los rabinos de todas las sinagogas le permitieron a Pablo predicar. Es verdad que había muchos judíos que se opusieron a Pablo dentro de las sinagogas. Tampoco podemos admitir que no había oposición que ya explicamos por qué. Pero que pueda predicar, y varios sábados y varios meses en todas las sinagogas, implicaba que no había concepto de idolatría en el mensaje paulino. ¿Cómo reaccionó la masa de gente circuncidada, la gente de base anterior, frente a una masa de gentiles sin circuncisión? A Pablo se le ocurrió, con base en la Torá, captar a los gentiles al judaísmo sin circuncisión en la carne, sino la del corazón. Y repetimos, Pablo no se sacó este asunto de la manga. Preste mucha atención a esto que no se enseña en Internet. Pablo, como buen conocedor de Torá, se acordó cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel: «Solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz». Deuteronomio 10, 15-16. Alguien podría decir, bueno, eso fue dicho a gente ya circuncidada en la carne, pero si piensas así, te equivocas. Toda esa asamblea que escuchó estas palabras de Moisés era incircuncisa en la carne, porque durante los 40 años que habitaron los hijos de Israel en el desierto, no se practicó nunca un solo Brit Milá, ni una sola circuncisión de ningún prepucio. Solamente después que cruzaron el río Jordán con Josué, es que fueron circuncidados en la carne. De modo que la circuncisión en la carne es señal de pacto, no el pacto. Y escuchen bien lo que estamos estudiando. La circuncisión en la carne es señal del pacto, no el pacto. Una cosa es el pacto y otra cosa
es la señal del pacto. Todos los israelitas en el desierto eran el pueblo escogido, no por razón de la circuncisión, porque ninguno la tenía, con excepción de 2 o 3 para aquel tiempo. La mayoría que nació en el desierto no fueron circuncidados hasta después de cruzar el Jordán. Pero el hecho de no estar circuncidados no los descalificó para ser considerados el pueblo escogido, porque la elección es por los padres. La elección es por los padres, y repetimos las palabras de Moshe, Moisés. Solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomio 10, 15, 16. Por tanto, la elección es por los padres y la circuncisión en la carne marca eso. Sin embargo, la vida de una relación con Dios tiene que darse mucho más allá que eso. La vida judía tiene que ser el resultado de la circuncisión del corazón, que tiene como sello la marca de la circuncisión en la carne. Y es por eso que el Brit Milá es una exigencia normativa en todo judío. En todo el que se hace judío, o en todo el que retorna al judaísmo, o el que se quiere convertir al judaísmo como judío, porque testifica que es parte de la nación escogida. Y como parte de la nación escogida, al estar circuncidado, ahora tiene el deber de vivir como judío. Y no puedes vivir como judío sin la circuncisión del corazón, que se aplica tanto a hombres como a mujeres. Tan importante y fundamental es este asunto que Moisés, no a pesar de exigirnos la circuncisión del corazón, la promete a las generaciones por venir. Dice Moisés en la Torá: circuncidará, futuro. Circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Elohim Altísimo con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Deuteronomio 36. Por tanto, la exégesis de Pablo, aunque no gustase a los apóstoles judíos ni al resto del judaísmo, tiene su fundamento en la Torá, en los Salmos y en los profetas, como bien estudiamos en el 3er capítulo de la serie Los secretos de Yeshua. Pablo pensó: si las mujeres necesitan solo el baño ritual, ¿por qué los hombres solo pueden entrar con la circuncisión? ¿Por qué los hombres con el bautismo solamente no pueden entrar? ¿Por qué les estamos exigiendo 2 cosas a los hombres y una a las mujeres? Con lo cual comenzó a decir que los gentiles convertidos son coherederos de Israel y ahora son parte de la promesa. Es decir, opino que explicado así, desde el punto de vista de la historia de las religiones, el mensaje de Pablo a los gentiles era absolutamente imbatible, y es una de las razones por la cual el cristianismo tiene hasta aproximadamente el 311, poquito antes del concilio de Nicea, un crecimiento del 20% por década. ¿Cómo reaccionaron los judíos de las primeras y segundas filas de las sinagogas? Porque cuando Pablo dijo Yeshua es el Mesías, a priori no pasó nada grave. Por tanto, si no entendemos la cuestión nacional en el judaísmo, no se entiende el conflicto que Pablo tiene con el auditorio judío. Primer punto. Segundo punto. Yo en un punto disiento con entender que Pablo diviniza absolutamente la figura de Jesús. Sí puedo conciliar con la idea de mi amigo Antonio
de que hay una divinización relativa. Podría llegar al arrianismo, especulando mucho, porque creo que ya Filón de Alejandría, con la teoría del logos, nos había dado al judaísmo helenístico la idea de un metratrón, una especie de enviado de Dios y reflejo de Dios mismo en la realidad. Pero ¿por qué no podemos entender que Pablo estaba trabajando una divinización completa? Porque si Pablo hubiera divinizado totalmente la figura de Jesús, ningún rabino lo hubiera aceptado en sus sinagogas, porque estaba cometiendo idolatría. Si todos los rabinos a lo largo de Hechos de los Apóstoles están permitiendo que Pablo declare abiertamente que Jesús es el Mesías, pero si el judaísmo le dejó a Pablo entrar a predicar en todas las sinagogas. Fue el sistema sinagogal el que le permitió a Pablo crear las primeras comunidades, porque los rabinos de todas las sinagogas le permitieron a Pablo predicar. Es verdad que había muchos judíos que se opusieron a Pablo dentro de las sinagogas. Tampoco podemos admitir que no había oposición que ya explicamos por qué. Pero que pueda predicar y varios sábados y varios meses en todas las sinagogas implicaba que no había concepto de idolatría en el mensaje paulino. Los circuncisos, especialmente el ala dura, dijeron que eso era imposible por cuanto no eran iguales que ellos. Cuando Pablo, en nombre del Mesías, está diciendo que ahora la nacionalidad judía se tiene que mezclar con los fenicios, con los griegos, con los romanos y con todos los que está haciendo entrar Pablo a Israel, el judaísmo empieza a oponerse a la prédica de Pablo para mantener la identidad de Israel. ¿Qué es Pablo para la nacionalidad judía? Es aquel personaje descontrolado del Sanedrín, descontrolado absolutamente de todo, hasta de la propia comunidad primitiva, que no sabía lo que estaba haciendo Pablo, y por eso lo llevan al orden en el Concilio del 50, que está entregando papeles para todos. Ahora son todos Israel. Está atacando la nacionalidad. Y cuando uno ataca la nacionalidad, la identidad nacional se defiende. Y cuando se defiende la identidad nacional, se pierde el universalismo profético. Pablo es un utópico, no porque se cayó del caballo y cree en Jesús. Es un utópico porque está enraizado en los profetas de Israel, que ya eran universalistas. Y hay un mensaje universal dentro del judaísmo. Pero el problema del judaísmo es que oscila de un mensaje universal y una identidad nacional. Dicen los rabinos que cuando el Dios de Israel sea loado, las naciones no van a perder su identidad. Pablo está cogiendo el universalismo mezclado con el mesianismo para destruir la nacionalidad judía. Esto es lo que no les permite el auditorio judío. Y aquí está el rechazo al mensaje de Cristo a los judíos. No es el rechazo a la ética de Jesús. Por eso, a esa ética de Jesús, los judíos del siglo I la adscribimos 100%. Por eso, todos los judíos a lo largo de la historia que hemos leído a Jesús, adscribimos 100% la ética de Jesús. Aquí no está el punto. El punto es cuando Pablo nos pide renunciar a la identidad nacional. Y cuando nos pide renunciar a la identidad nacional, decimos, no, hasta aquí llegamos. Porque no es lo mismo un judío y un griego. El griego es griego, el judío es judío. Y que a mí no me mezclen porque yo desciendo de David. Y usted viene recién de orar a Zeus hace 2 días. Entonces, ese asunto fue el núcleo central de la división que hubo entre judíos y judíos creyentes en Yeshua. Las consecuencias de la predicación de Pablo no es que Pablo dejó de ser judío, todo lo contrario. Pablo observó la ley hasta el final de su vida, igual que todos los apóstoles originarios. Pablo vivió y murió como un judío cumplidor de Torá, pero le está diciendo a los gentiles que pueden entrar sin circuncisión y por lo tanto está provocando, quizás, la violación de un mandamiento para algunos. Tal es el conflicto que el problema no es Pablo contra el judaísmo, porque él era judío, sino Pablo contra los propios apóstoles. Los primeros seguidores judíos de Yeshua en Jerusalén. Esa discusión y la entrada descontrolada de gentiles al movimiento llegó a un punto tal que los apóstoles originarios de Yeshua le mandaron llamar a Jerusalén para explicar lo que estaba pasando. Y esa reunión es el famoso Concilio de Jerusalén del año 49 o 50,
como registra Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿En qué consistió el primer concilio de Jerusalén del año 50 de nuestra era? Esto fue, ni más ni menos, que la discusión de si los gentiles podían entrar. Él hace una exégesis abrahámica, por lo cual entiende que Abraham tiene fe en Dios antes de la circuncisión. Una exégesis excelente desde el punto de vista rabínico. Yo la acepto 100%. Es un genio en esta exégesis. Pero no viene por la ley, viene por su exégesis. Y lo que había que hacer en Jerusalén es legalizar la posición de Pablo. La legalización de la posición de Pablo la marca el concilio de Jerusalén del 50, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. El primer concilio de la Quejilá de los Nazarenos fue para discutir si los que no son judíos podían entrar en el grupo. Es el concilio fundamental, donde en ese concilio es el primer concilio de la iglesia, todos judíos, excepto uno, que es Tito, un gentil que lo trae Pablo, y Timoteo, que es un medio gentil, un medio judío, pero hijo de madre judía. Todos los primeros apóstoles judíos que creían que Yeshua era el Mesías, lo que tuvieron que debatir en el año 49-50 es cómo entran los gentiles al grupo. ¿Tienen que cumplir toda la ley o no? Con lo cual, Pablo pone a consideración del grupo original de Jerusalén la cuestión de la circuncisión. Ahora ya no va por una exégesis propia. Ahora lo que pide Pablo es la autorización jurídica de las autoridades de Jerusalén para que se le permita a los gentiles ingresar a las sinagogas de manera formal. Ya estaban en las sinagogas hace 1 o 2 siglos un montón de gentiles judaizados, que es el primer público de Pablo, como bien dijo mi amigo Antonio Piñeiro. Pero ahora lo que quería era la legalización. Y la legalización se la da otro judío, Jacobo ben Alfeo. Ustedes lo conocen como Santiago el Menor. Si lo debatieron es porque Yeshua no dijo nada. Porque si Yeshua hubiese dicho algo sobre los gentiles, como dijimos en el capítulo anterior, ¿para qué debatir sobre los gentiles? La teología cristiana nos lleva atrás y nos dice que Jesús sí les permitió entrar a todo el mundo porque curó gentiles. Eso no es así. Yeshua no dijo nada acerca de la entrada de los gentiles, sino ¿por qué el concilio del 50? En el concilio del 50, los judíos que siguen a Yeshua tuvieron que reunirse porque no quedó claro. Ni se le ocurriría a Yeshua que después, la problemática, 17 o 18 años después, sería que los gentiles entrarían a través de las prédicas de Pablo. Entonces se identificaron en 2 grupos. Primero, con los famosos judaizantes, diciendo que se entra en el grupo creyendo que Yeshua es el Mesías, cumpliendo toda la Torá y con la circuncisión en la carne. Y segundo, Pablo con Bernabé, diciendo que no se le puede pedir a los gentiles eso, porque entonces el movimiento no se expandiría. Y tampoco se cumpliría la promesa de Dios a Abraham. Santiago el Menor, Jacobo ben Alfeo, recuerda las leyes de Noé. Aquellas leyes que son leyes para los extranjeros residentes en Judea que no se les obliga a ser judíos. Es como las leyes de España para los extranjeros no nacionales. Y de ese modo se aplica la Torá, y por eso que dicen, no hay una ley de Cristo nueva aquí, ni hay Nuevo Testamento por supuesto todavía. ¿Qué dice el versículo 21 de Hechos 15? Por aplicación de la ley de Moisés, dejamos entrar a los gentiles. Es decir, que la entrada de los gentiles no es la exégesis paulina, es la Torá, la legislación judía, que jurídicamente está permitiendo que los gentiles entren a Israel. Ahora se está dando la entrada a los gentiles sin circuncisión de manera legal. Pero ¿qué hacemos con los judíos que no tienen la circuncisión? Los circuncidamos, capítulo 16 de Hechos. Cuando Timoteo, hijo de madre judía, se encuentra con Pablo, Timoteo es circuncidado. Claro que Lucas, un gentil que está escribiendo Hechos, dice, no puedo mostrar un Pablo tan judío. Inmediatamente pone a causa de los judíos que estaban en estos lugares. Exculpa a Pablo de la circuncisión que le hace a Timoteo de manera muy alarmante.
para tratar de justificar a Pablo que no es su propio judaísmo el que hace circuncidar a Timoteo, sino que son la presión de los elementos judíos que recibe Pablo. Esto ya es marcionismo puro, porque esto va a derivar en el marcionismo. Los gentiles que ya están alterando el texto. Esto es no el judaísmo de Pablo, es Lucas interpretando lo que está haciendo Pablo para mostrar que Pablo es presionado por elementos judíos. Esto es muy gracioso porque queda claro que ahí está la mano de Lucas y que no es Pablo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo que cree que el Mesías es un Mesías judío, que es Jesús, que tiene al principal hombre de marketing, Pablo, yendo sinagoga por sinagoga, donde los rabinos le permiten entrar, uniendo universalismo y mesianismo, pero el éxito se comió su propia prédica. Nadie pensó que la cantidad de gentiles que iban a entrar superaba a los elementos de la comunidad. Y las comunidades judías a fines del siglo I del Mediterráneo occidental se vieron desbordados por elementos gentiles que superaban en número totalmente a los elementos judíos. Teníamos creado el cristianismo. Con la caída del Templo de Jerusalén, el proceso queda claro que se aceleró. No había control institucional por parte judía para controlar estas comunidades que eran totalmente autónomas y ya controladas por gentiles. Pablo sabía muy bien que si no resolvía el tema de la circuncisión, el movimiento no se expandiría porque la gente no quería entrar por la cuestión de la circuncisión, y de ahí todo el debate. Judaizantes contra Pablo y Bernabé. En verdad, el texto, cuando engloba judaizantes en el capítulo 15 de Hechos, es peligroso, porque muchos apóstoles seguidores originarios de Yeshua están dentro de los judaizantes. Pero como escribe Lucas, y no quiere poner mal a los demás apóstoles originarios, no pone quién está en el bando de los judaizantes, porque debemos recordar que Hechos de los Apóstoles está escrito por Lucas, que es paulino. Hubiese sido muy interesante saber quiénes estaban en contra de Pablo y Bernabé de entre los 11 apóstoles originarios. Lucas omitió ese dato para no acusar a los apóstoles que estaban contra Pablo, porque indudablemente, si todos los apóstoles hubieran estado con Pablo, no hubiese habido ninguna pelea o debate. Esto quiere decir que parte de los apóstoles de la primera época de Yeshua no querían que los gentiles entraran sin circuncisión, pero no sabemos quiénes son porque aparece el término judaizante. Las discusiones llegaron a un nivel que nadie sabía cómo resolver. Apareció o entró al debate Jacob Sadik, lo que el mundo conoce como Jacobo el Justo, el que en el texto aparece como el hermano del Señor y que después pasó a ser Santiago el Menor. Es decir, Santiago el Menor o Jacob Sadik, el hermano de sangre de Yeshua, por supuesto judío, en el año 50 se encuentra resolviendo el concilio. Y esto nos indica el peso en autoridad que tenía el hermano de Yeshua en el grupo de los nazarenos. Entonces, ¿qué autoridad tenía Pedro? Porque según la Iglesia Católica tenía la autoridad. Pedro andaba a medio camino entre unos y otros y llegó a apoyar a Pablo, pero ¿qué dice el texto literal en griego? El texto literal en griego de Hechos del capítulo 15 dice que Jacobo el Justo, Santiago el Menor, dijo: por lo cual yo juzgo. Juzgo quiere decir que tenía la autoridad del movimiento del grupo de los nazarenos. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor
y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor que hace, que estas cosas sean conocidas desde la eternidad. Por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores y es leído cada sábado en las sinagogas. Hechos 15, 13, 21. Este hecho en sí demuestra que la autoridad de Yeshua pasó a su hermano de sangre menor. Queda claro que está quedando en familia el orden de sucesión. En las Biblias cristianas no dice yo juzgo, dice yo opino. Porque si juzga el hermano de Yeshua, que tenía la autoridad, Pedro quedaba fuera. Entonces, en las Biblias cristianas, la católica, etc., no pusieron yo juzgo. Pero el texto en griego de Hechos 15-19 es bien claro que Jacob era quien tenía la autoridad al decir yo juzgo. Básicamente, se permitió el ingreso de los gentiles sin circuncisión, pero guardando algunos preceptos de la Torá. Yo juzgo, por tanto, que no se debe seguir molestando a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Hechos 15, 19-20. Es decir, Hechos 19 y 20 es todo lo que se conoce en la jurisprudencia judía como las leyes de Noah, las leyes de Noé. En la jurisprudencia judía no se necesita ser judío para alcanzar la salvación. En el judaísmo no es como la Iglesia dice, fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera del judaísmo sí hay salvación, lo que se llama las 7 leyes de Noé. Y esas 7 leyes de Noé, en esas 7 no está la circuncisión. Hechos no hace jamás mención expresa de leyes noágidas, Pablo tampoco, y la mención como tal es desconocida en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea? ¿De dónde salen las 7 leyes de Noé? ¿Hubo más conflictos, debates, discusiones entre los apóstoles? ¿Cómo podemos entender la teología de Pablo referente a las ramas injertadas? Cuando murió el hermano de Yeshua, ¿quién realmente se puso al frente del grupo de los nazarenos? ¿Fue Pedro el líder sucesor del grupo de los nazarenos? Todo esto y mucho más lo vamos a estudiar, pero eso será en el siguiente capítulo de El judaísmo de Yeshua.
keep running, impatient, sweet lover.